Eli, David, Daniela Michelle, Jesús, Selena, Laura, Xiomara, Gonzalo, Talía, Luis, María Fernanda, Orlando, Brian, Andrea, Nicolás y vamos a dar la bienvenida también a Jessica e Iván. Permítame un ratito. Buenos días. Buenos días. Buenos días, es que andan aquí los vendedores cerca y no dejan, estoy en el patio. Bueno, un buen día Sebastián también, Jessica e Iván, que me faltaron, ¿no? Pues bueno, la gran pregunta que nos estábamos haciendo era precisamente sobre los flujos de comercio. Permítanme. Buen día en Italia y Asaf, permítanme. Nunca pasan y ahora pasan bien. Ok, ahí les va. Les decía, la gran pregunta que nos hacemos siempre, después de entender el comercio internacional, cómo funciona y cómo tiene los efectos, estas ideas que emanaron desde la escuela clásica y la neoclásica, permítanme. Bueno, ahí tenemos a sobre precisamente comercio. Surgen algunas preguntas, unas preguntas orientadas a, bueno, si hablábamos de que hay efectos sobre el comercio, sobre sus flujos, sobre sus beneficios, emanado, derivado de los apoyos, por ejemplo, que hay a nivel internacional. Si vemos también que la propia relación de intercambio en ocasiones puede gestarse de una manera a lo mejor que pareciera de momento beneficiar a unos y perjudicar a otros. O en momentos como los actuales, donde sí saben lo que está pasando ahorita con China, ¿verdad? ¿Se oyeron la noticia o no, muchachos? Antes de seguir, la de ahorita. Permítanme. Sí saben cuál es la noticia ahorita, ¿verdad? Dice Manuel que no. ¿Los demás saben? ¿No están enterados de qué está pasando ahorita con China? No, profe. Bueno, deberían de estar al día. Acuérdense que les pedí de favor eso, ¿no? Y no es nada más en materia, en general. No hay luz. No exactamente. Sucedió a nivel internacional que China puso restricciones a sus gasoductos. Va a haber un conflicto, ya se esperaba, pero parece que se aproxima. Siempre he dicho yo que es un conflicto armado, pero no sé, o sea, tampoco soy grupo. Calculo por la presión que hay en Medio Oriente. Eh, y ya empezamos a ver algunos rasgos de eso. No solo los vuelos que ha hecho sobre Taiwán, China porque quiere reclamar esa soberanía sobre eso, sino que a nivel internacional ahorita puso trabas a lo que son los gasoductos o gas natural y eso ha incrementado el precio de los fertilizantes. Y si incrementa el precio de los fertilizantes, quiere decir que se va a complicar un poquito la cuestión alimentaria, porque seguimos dependiendo siempre del agro, del sector primario. Y algo que también va a presionar a los precios, aparte de lo que existe del exceso de liquidez, es precisamente este encarecimiento de fertilizantes y una serie de cosas que se utilizan en la industria, lo que va a agravar aún más la crisis alimentaria, porque aunque ustedes a lo mejor no se percatan, existe una crisis alimentaria. Así que el panorama pues está interesante. Y por otro lado, por ejemplo, si eso perjudica a unos países, a otros los beneficia. ¿A qué países beneficia? Por ejemplo, puede beneficiar a los países que tienen tierras de cultivo. Porque la gente no puede dejar de comer y los alimentos del sector primario se tienen que seguir produciendo, pero van a ser más caros y van a colocarse de manera más cara. Pues imaginen ustedes eso, ¿no? Pero bueno, esa es la noticia, chéquenlo, ¿no? Por favor, manténganse al día. También hay problemas con la cadena de suministro, ya lo habíamos platicado. Los puertos han estado teniendo problemas. China ha apretado un poquito en ese aspecto y la cadena de suministro global se ha visto también presionada
los fletes han incrementado su valor, sale más caro enviar las mercaderías o los commodities, y entonces ya eso ha presionado aún más los precios internacionales, que ya estaban presionados por un exceso de liquidez internacional. Entonces la cosa está poniendo color ojo de hormiga para los siguientes meses. Va a estar interesante, ¿no? Pinta interesante el mercado, porque eso de alguna manera ejerce disturbios en este patrón de comercio que hemos estado hablando, que tanto puede exportar o importar un país. O sea, existen más variables que las que estamos viendo y poco a poco lo vamos descubriendo. Pero bueno, con eso que les platico les voy adelantando un poco. Hay variables inclusive de ese corte. Y ahí en lo político hay una variable que es importante, que surge con la justificación, precisamente de intentar hacer más equitativo o igualitario la relación de intercambio entre dos naciones. Y es, bueno, la participación, y como ya lo habíamos platicado, del gobierno en la economía, estableciendo una herramienta que son los aranceles. Ahorita vamos a ver los aranceles, pero quiero platicarles a ustedes de algo antes de empezar con aranceles. La teoría de la economía internacional maneja el ejemplo de los aranceles y los efectos de los aranceles sobre el comercio. Pero quiero que comprendan que a pesar de que los aranceles es una práctica que poco a poco, digamos, ha ido disminuyendo en la praxis, porque la mayoría de los países han firmado tratados de libre comercio o acuerdos donde precisamente lo que se establece es la disminución o inclusive llegar a tasa cero de esos aranceles o impuestos que se cobran a la importación y a la exportación de los bienes, sobre todo la importación en un mercado determinado. Los países han buscado otras herramientas para intentar disminuir el flujo comercial cuando las industrias nacionales o los grupos de presión, como ya lo platicamos en el caso de los sindicatos o nosotros, empiezan a ejercer precisamente esta presión sobre el gobierno. Los gobiernos se ven en la obligación, tal vez no moral, pero sí obligación política de tener que aplicar algún tipo de restricción para colaborar a que no haya se habla en aras de lo que viene siendo un daño a la producción nacional o a la industria nacional. Entonces intentan evitar eso. En el caso de México, no sé si lo recuerdan, lo ven ustedes en la Ley de Comercio Exterior, en el título quinto, que habla precisamente de las prácticas desleales de comercio. Vienen ahí todos los mecanismos que tenemos en el país, permitidos y no permitidos, y cuáles son los mecanismos también para tratar el dumping, que ya saben que es cuando compramos o vendemos algo por debajo, cuando vendemos algo por debajo del valor del mercado real en otro mercado, que eso no puede ser. Y bueno, ¿qué mecanismos se utilizan, no? Así que, bajo ese tenor, los efectos de las políticas que ya no, en algunos países, como Estados Unidos, que no nos puede aplicar a México muchos aranceles, porque ya tenemos un tratado donde eliminaste aranceles, lo que nos aplican son las regulaciones de carácter no arancelario, que le llamamos las ranas. Las regulaciones no arancelarias son regulaciones de etiquetado, de cuestión ecológico, de contenido mínimo de algo. Tú lo estableces, pues, pero no es per se un castigo económico, pues, o sea, no es un porcentaje, no es una cantidad fija, sino más bien es un requisito. Y normalmente lo hacen para poder frenar un poco el flujo de comercio y evitar este daño, ¿no?, entre comillas, nacional. México ha sufrido varias veces de eso. Hemos ido ante la OMC digamos, a discutir estos asuntos, porque acuérdense que la Organización Mundial de Comercio funge como un árbitro para las relaciones comerciales internacionales, sobre todo cuando hay discrepancias entre los socios, y México ha acudido en varias ocasiones, precisamente porque Estados Unidos suele aplicar estas medidas. Normalmente no dan la razón y terminan levantando la sanción o lo que sea, pero bueno, el daño, yo así lo veo, el daño ya está hecho. Pues aunque te lo compensen, el daño ya está hecho. O sea, 5 años o 4 que aplicaron eso y no te permitieron entrar al mercado, pues afecta a tus productores. Pero bueno, digo, para que vayan dándose cuenta de los efectos de esto. Y al final, los efectos de aranceles que vamos a ver y subsidios son exactamente lo mismo o cuando hay regulación de control de aranceles. O sea, no es privativo del arancel, pues puede ser con arancel o sin arancel, pero el efecto que causa es el mismo.
¿Por qué entra el gobierno en economía? Ya lo platicamos, no lo voy a ver aquí porque no es parte de economía internacional. Nada más les recuerdo que después de la gran crisis, ¿no?, de la gran depresión del 29 al 34, en ese momento el gobierno no intervenía en la economía abiertamente y luego se le permitió participar. Hubo gente teórica que mencionaba que era la mejor forma, entre ellos citó a John Maynard Keynes con su libro La teoría general del interés, el empleo del interés de dinero, del 36, donde él exponía las razones por las cuales esto sería prudente. Y bueno, justificaron de alguna manera esa participación y a partir de ahí el gobierno pues empezó a participar con política comercial y de alguna manera pues ha habido efectos, ¿no?, de esta política cuando es tan abierta, cuando es tan clara, y ahorita lo vamos a ver. O sea, estos establecimientos de aranceles para poder, en teoría, hacer más justo el comercio. Entonces, existen dos tipos de subsidios o aranceles. Existen los aranceles a la importación, que es un impuesto sobre importaciones, es decir, ese ya lo conocen ustedes, es cuando un producto llega y se le cobra un impuesto a la entrada. La intención del arancel es muy clara, es proteger a los productos nacionales que participan en el mercado nacional. Porque normalmente, si el producto viene de un país donde hacen uso intensivo de un factor en abundancia, quito el caso, por ejemplo, de China, que tiene mucha mano de obra, eso abarata increíblemente la producción y por lo tanto el precio final del producto. Puedes alegar que la calidad es distinta, bueno, hay muchas cosas, pero el producto llega más barato. Y puede ser que ese producto que llegue más barato te empiece a causar daño al interior porque se coloca en el mercado interno y llega a desplazar a los productores locales. Entonces, en aras de proteger un poco eso, lo que hacen los países es establecer estos aranceles. En México ya lo han visto a nivel internacional, así es, la ley aduanera lo contempla. O sea, hay este tipo de aranceles, está el ad valorem, que es un porcentaje que se cobra sobre la cantidad que viene expresada en factura. El específico, que es una cantidad establecida también fija para productos determinados, y el valor en el específico, y ahí se me fue el último. Es una cuota. Ahorita les digo cómo se llama. Se me fue. Cupo, arancel cupo. El arancel cupo, pues es una cantidad. Ahí te dicen, solo puedes importar tanto de ese producto. Son las tres modalidades que tenemos acá. Eso también ya lo saben, yo sé, porque lo vieron. No sé si les dio clase, Diana, Luis Carlos o Aramis, pero son los que manejan esos temas. Y tenemos los subsidios a la exportación, también, por otro lado. ¿Qué es un subsidio? Fíjense la diferencia entre el subsidio y el arancel. El arancel es una ayuda porque le cobro al producto extranjero que va a entrar un impuesto para que pueda entrar al mercado nacional. No en desventaja, pero me pone a mí, digamos, en una posición de ventaja frente a él, o por lo menos me protege a un precio muy barato. Durante mucho tiempo, por ejemplo, los productos chinos en México han tenido, creo que un porcentaje, si mal no recuerdo, era del 200%, una cosa así, o sea, del valor para que pudieran llegar con buen precio al mercado. Algunos, no todos. Y los subsidios a la exportación es otra cosa. Un subsidio es un apoyo, es una ayuda. Permítanme. Pensé que había entrado alguien. Un subsidio es un apoyo. Entonces, ¿qué se da a quiénes? A los exportadores, a mis productores, para que puedan vender en el exterior. Son pagos efectuados a los productores nacionales que venden bienes en el extranjero. ¿Y qué viene siendo eso? Bueno, como un subsidio es como una ayuda. De hecho, los subsidios en muchas relaciones comerciales, en los tratados, no está contemplado como algo positivo, pues, porque es como incentivar o ayudar de manera tramposa a un productor. O sea, no es por productividad o competitividad que ganan el mercado, sino que tienen un precio menor porque se les subsidió, o sea, se les pagó parte de lo que les cuesta hacerlo. Pues eso, digamos que es una práctica no muy leal, pues, en efecto de que estás tú compitiendo. Que no se suele imponer para afectar a la relación de intercambio de un país. Estas intervenciones gubernamentales en el comercio suelen producirse por razones de distribución del ingreso,
sea, para ayudar a distribuir el ingreso mejor en el país, para promover lo que les decía, las industrias consideradas cruciales, economía, o simplemente por cuestiones relacionadas con la balanza de pagos, es decir, para equilibrar la balanza de pagos. Ustedes ya saben eso, la balanza de pagos, aunque lo vamos a ver más adelante de nuevo, para recordarle, es un tema que vieron en macroeconomía. Y las balanzas de pagos, ustedes saben que tienen 4 componentes, o sea, la balanza de cuenta corriente o la comercial, la balanza de capital, lo que viene siendo la variación de la reserva neta y obviamente el rubro de errores y omisiones, ¿no? Así que bueno, a veces se desajusta la balanza o hay que ayudarla porque tenemos por ahí una cuestión de subsidio, digo, de déficit muy prolongado o superávit muy prolongado donde hay que meter mano para que se eviten los efectos negativos de mantener mucho tiempo una posición de balanza. Para equilibrarla, son trucos que se usan. No importa, cualquiera que sea el motivo del arancel o subsidio, producen efectos, que es lo que queremos ver, producen efectos sobre la relación de intercambio que pueden ser entendidos con nuestro modelo estándar de comercio. Permítame, Fabi. Bien, ¿qué característica tienen estos, digamos, instrumentos que se usan en el comercio? Bueno, la característica distintiva son aranceles y subsidios generan las diferencias entre los precios de los que los bienes son intercambiados en el mercado mundial y sus precios dentro del país. Ese es el efecto principal. Lo que siempre se busca con esto, ese efecto directo de la participación del arancel, es provocar eso que les comentaba. Para que de alguna manera nuestros productores estén ventaja. Por ejemplo, fue muy utilizado, muy utilizado en los modelos desarrollistas aplicados a nivel global, pero sobre todo en Latinoamérica y en algunos países asiáticos, que ahora se les llama economías emergentes, entonces eran países no desarrollados. Sí, seguimos siendo lo mismo, pues, pero le cambia la nomenclatura para verse más elegantes. Hoy somos economías emergentes. Se usó mucho en los modelos desarrollistas. En México utilizamos un modelo que se llamaba de sustitución de importaciones, que ayudó, digamos, a algo que se conoció como el milagro mexicano. Y tiene que ver con esto. Pues se utilizaron, si se aplican correctamente ayudan, pero también no dejan de tener un efecto sobre el patrón de comercio, digamos, que sea positivo a largo plazo. Y el subsidio para exportación lo que hace nada más es motivar al productor nacional a que exporte, no solo que venda al mercado local, sino aventarlo a exportar. Ya que le ayudará a hacer más rentable esto, porque con el subsidio pues puede vender más barato en el exterior. Pero el subsidio incrementa los precios, digamos, en el país, los precios nacionales del país, por eso mejor lo exporta. ¿Y qué es lo que provocan estas dos, digamos, herramientas, los aranceles y los subsidios? Pues obviamente ustedes ya lo entienden y lo comprenden, debe de cambiar lo que se ofrece y lo que se demanda de manera relativa en un país. Y un cambio en la relación de intercambio. Esos son los efectos que tienen. Entonces, bueno, lo que hay que entender es precisamente estos efectos que tienen. Los vamos a ver plasmado aquí. La aplicación de este tipo de instrumentos. Les voy a encargar, ya ahorita que termine de explicar la parte básica de esto, les voy a pasar un link por WhatsApp. Porque empezamos a entrar a las discusiones que son interesantes sobre cómo hacer que el comercio sea realmente justo, porque la gran pregunta que siempre nos hacemos, los economistas, los economistas que estamos realmente preocupados por ayudar en el desarrollo económico en un lugar, no son los que están escribiendo papelitos, sino los que realmente están preocupados. La gran pregunta que nos hacemos es cómo hacer para integrar a los pequeños productores o los productores digamos, más abandonados, los de las zonas rurales, que es donde están los niveles de marginación más altos,
donde la mujer sufre más, donde en definitiva no permean de manera igual los apoyos del gobierno, cualesquiera que sea la corriente política del gobierno, la orientación. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para que esto beneficie a todos? ¿Se puede trabajar en un comercio justo? Es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Existe algo como el comercio justo? ¿Realmente lo existe? ¿O solo son disertaciones y sueños absurdos? Pues en ese tenor, en los últimos años hubo un boom de una idea de este concepto de comercio justo que les quiero que vean en ese video que les voy a mandar. Necesito que vean el video y lo analicen a la luz de lo que estamos viendo en teoría. O sea, ¿se podrá que exista algo como eso o no se podrá? Profe, el comercio justo no se refiere el cual apoya a los locales a comprarles. Exacto, exacto, va por ahí, va por ahí. Es darle la oportunidad a cualquier productor de poder participar en el mercado. Y se han establecido muchas campañas para eso. Pero la idea es pensar si realmente se puede o no. O sea, ¿existe tal cosa? ¿Ustedes creen que realmente pueda existir tal cosa? Por eso necesito que vean el video. Porque estamos viendo a la luz de estas herramientas, estamos entrando a una parte de las teorías del comercio donde se justifica la participación del Estado o el proteccionismo, pues, porque eso que estamos viendo ahorita es de entrada algo que llamamos proteccionismo. Es cuando el gobierno entra a proteger a sus empresas. Y empezamos a ver esa postura de por qué es bueno. Para poder tener una postura si es buena o no el proteccionismo, ustedes necesitan saber los dos extremos. Por ejemplo, yo les puedo decir que y cuando estoy haciendo esto, no les estoy diciendo que quiero que piensen como yo, ¿de acuerdo? Mi postura ante el proteccionismo, yo estoy en contra del proteccionismo, pero no estoy en contra de que el gobierno de alguna manera busque los mecanismos, es diferente. Pero bueno, para llegar a una conclusión así, primero necesito que se empapen el otro y ustedes solos determinen con qué están de acuerdo. Cuando hicimos lo del compás político y económico, ¿se acuerdan? Ideológico. Era mi intención saber cómo estaban, lo que pensaban, pero no es porque quiero yo que piensen de una forma o de otra. Quiero que empiecen a generar este tipo de catarsis a nivel cognitivo, que empiecen a preguntarse, a hacerse las grandes preguntas. Al final del día, creo yo que el valor que tiene lo que estamos haciendo en las universidades y lo que hacemos en las universidades no es solo crear conocimiento, sino en realidad lo más importante que hacen las universidades es preparar a las generaciones futuras que van a tomar el rol principal en la economía, o sea, nuestra población económicamente activa que va a empezar a pujar. Y la mentalidad de esa población económicamente activa joven, que va a tomar las riendas de eso, yo creo debe de estar orientada precisamente a resolver esas grandes interrogantes. Porque si no, seguimos repitiendo el mismo patrón y no salimos de ahí. Y creo que siempre es importante que ustedes se interroguen y se pregunten, bueno, ¿estamos trabajando de la manera adecuada o no lo estamos haciendo? ¿Qué nos falta? ¿Qué se necesita? O sea, ¿cómo esta teoría puede realmente servirme a mí para que pueda colaborar o ayudar a tener efectos positivos sobre el crecimiento económico en una región o en la zona? Creo que esa es la parte valiosa de lo que hacemos. Así que en ese tenor necesito yo que empecemos a empaparnos de los temas para poder llegar a esas grandes disertaciones. Porque si no nos convertimos en un simple y burdo hilo de Twitter donde la gente se pone a debatir como que cree que sabe y la verdad pues no hay nada, es pura paja pues, pero en realidad no hay nada de fondo, no solucionas nada. Te conviertes en eso, en un hilo de Twitter y nadie quiere ser eso, uno quiere ser factor de cambio. Al final del día por eso estudiamos, nos preparamos porque quiere ser factor de cambio. Bien, ya, pero me estoy poniendo muy romántico con eso, así que vamos a seguir. Los efectos sobre el hacer de la oferta y demanda relativa. Fíjense bien.
El arancel, como lo platicamos ahorita, produce, junto con el subsidio, una diferencia entre los precios a los que los bienes son intercambiados internacionalmente, o los precios exteriores, o los precios en los... Es obvio pensar eso, porque si yo le pongo un arancel a un producto que trae a mi país, pues ya le estoy afectando su precio, o si yo le pago dinero a los empresarios locales, un subsidio, para que exporten, por ejemplo, en México tenemos varios programas de ese tipo. Cuando yo estudiaba, y ahorita ya son programas que son, digamos, están en los libros de historia, ya no existen. Pero bueno, existen los vestigios de eso, que son parecidos. Por ejemplo, me acuerdo yo mucho que manejaba en aquel tiempo lo que era el PITEX, que era el programa de importación temporal para la exportación, así se llamaba, ¿eh? Y eso le permitía a un productor local, por ejemplo, fíjense, importar una maquinaria temporalmente para poder utilizar en la producción de lo que fuera que iba a exportar y que eso le disminuyera los costos de producción y pudiera exportar. Y luego regresaba a la máquina. Pero se le daba, cuando él importaba temporalmente, él pagaba los derechos o el impuesto de importación temporal. Cuando esa maquinaria salía del país, o sea, yo la importaba, pagaba y la usaba. Producía más barato, me ayudaba la máquina a hacer ese proceso más fácil. Y cuando ya mi producción iba a ser exportada, yo regresaba a la máquina y en el momento que la máquina pasaba por aduana, el gobierno me devolvía lo que le había pagado de impuesto. Sí me estoy dando a... Digo, perdón si estoy explicando correctamente, o sea, me estoy dando a entender o no. ¿Cómo Sí, funcionaba? O sea, imagínense ustedes tener eso, que le pago yo al gobierno por traer una máquina que me va a ayudar a cosechar esto rapidísimo, y ya que lo coseché, regreso a la máquina y el gobierno me devuelve el dinero. Ese es un subsidio. una chulada. Sí, es una chulada, imagínate, así funcionaba, en aquel tiempo, porque lo que querían era incentivar, estamos hablando de los 90, era el boom del comercio internacional. Y el gobierno de Salinas Cedillo, bueno, implementaron una serie de cosas maravillosas. Yo estaba estudiando y me acuerdo que las tesis y todos los trabajos de investigación que hicimos iban orientados a eso. Que era una chulada. O te devolvían el IVA, por ejemplo. Si tú demostrabas todo el IVA que pagabas para producir, te lo devolvía el gobierno. O sea, chequen ustedes el tipo de apoyos, pues son subsidios fuertes. ¿Cómo eso creen ustedes que no va a generar un cambio en los patrones de intercambio? Por supuesto, pues afecta el precio. ¿Por qué? Porque el precio de exportación puede ser inferior. Porque en términos normales o en competencia normal, yo tendría que pagar eso y no me lo devolverían, pero me lo devuelven. Entonces, pues, imaginen. Entonces, eso significa que debemos ir con cuidado al definir la relación de intercambio. La relación de intercambio intenta medir la relación a la que los países intercambian bienes. Por ejemplo, ¿cuántas unidades de alimentos puede importar nuestro país por cada unidad de tela que exporta? Esa es la relación. La relación corresponde a los precios exteriores, no a los interiores. Así pues, queremos saber cómo afecta un arancel o un subsidio a la exportación, a la oferta y demanda relativas en función de los precios exteriores o los precios en el mercado exterior. Y claro que hay una afectación, ahorita lo vamos a ver. No sé si alguien me quiera ayudar a leer, porque esta parte, sobre todo esta parte es así, ya lo vemos acá, porque está, para no ir a una sola voz, pues si ya nomás explico yo sobre la gráfica, me resulta más práctico. No sé si alguien me quiere ayudar con esto. Lo digo para no cansarlos con una sola voz, ¿no? Si no me la viento yo solo, pues, pero a una sola voz sí, como a veces se vuelve tedioso. Yo no tengo la gran voz, si tuviera voz de ¿Qué locutor. parte quiere que lea? ¿Aquí? ¿Quién es? Perdón, porque no veo el nombre. Leilani. Es que ya los Leilani. estaba remarcando. Ajá. Ah, perfecto, Leilani. ¿Es a partir de un 20%? ¿O? Sí, aquí. Ay, perdón. Si nuestro país impone un arancel del 20% al valor de las importaciones de alimentos, el precio de los alimentos en relación al de la tela para productores y consumidores nacional será un 20% más alto que el precio relativo en el mercado mundial. Análogamente, ¿sí se dice? Sí. El precio relativo de la tela en el que los residentes nacionales basan sus decisiones será menor que en el mercado exterior. Ok, ahí viene el primer efecto, ¿no? Fíjate bien, Leilani. Le cobramos 20 a la importación de alimentos
Y eso lo que provoca simplemente es que ese precio en mi mercado para mis productores y consumidores nacionales va a ser más alto. Ahora me va a decir usted, bueno, aquí estamos hablando solo en términos de tela y de alimentos. Me voy a ir un poquito más. Ya ahorita, si se dan cuenta, ya me estoy abriendo un poquito sobre los supuestos. Aquí seguimos bajo el modelo de tela y alimentos, pero eso que les voy a decir no entra ahí, pero es para que sea una idea. También los aranceles juegan un factor negativo para algunas industrias. Ese es el problema. Puedes aplicar tu arancel para beneficiar a una industria, un sector, pero puedes perjudicar a otro. ¿A qué me refiero con eso? A un sector que utilice ese alimento que estoy importando como insumo principal para un producto que sea de exportación. ¿Sí estoy siendo claro con eso? O sea, que el insumo que él usa para poder fabricar algo que exporta le va a costar 20% más. Pregunto, muchachos, ¿eso va a tener un efecto sobre el precio exterior de mi producto de exportación? Sí, va a ser más elevado. Va a ser más elevado y me pone en desventaja, ¿verdad? Bueno, estas relaciones son importantes irlas armando, porque cuando entremos al tema de finanzas internacionales el próximo semestre, cuando hablemos del tipo de cambio, que es el mercado cambiario, que tiene que ver con las divisas, van a entender ustedes también por qué el dólar está, sobre todo siempre estamos hablando en términos de dólar peso, digamos esa relación entre ambas, esa tasa de cambio, porque tiene efectos de este tipo. Si se fijan, entonces cualquier cosa puede beneficiar o perjudicar estos patrones de comercio, digamos, que nos ponen en una posición ya sea de ventaja o desventaja. Profe, y siempre es así, ¿no? Por ejemplo, cuando se beneficia un sector o un lado, también se perjudica a otro. Normalmente, Orlando, porque la economía, no sé si han oído los programas donde platico, porque la gente a veces no comprende esa parte. Siempre hay, digamos, es como las reglas que establecieron en contabilidad. La contabilidad, como ustedes la conocen, ¿se acuerdan que tiene un cargo y un abono? Un debe y un haber. ¿Sí Sí. recuerdan eso? Bueno, eso lo estableció Fray Lucas Pacioli, que es el creador, que es era un fraile, fue el creador de la contabilidad. Porque se dio cuenta que al final del día lo que pasa es lo que les digo, es como la naturaleza, todo tiene un equilibrio. Entonces las cosas no desaparecen, no hay generación espontánea. Eso no existe. Entonces todo se mueve de un lado, tiene que ser compensado del otro. Es como una ecuación que tiene el signo de igualdad. De un extremo de la igualdad, si yo modifico algo, tiene que haber a fuerza una modificación del otro lado para que se mantenga la igualdad. Eso funciona así. Así que sí, definitivamente, si algo nos perjudica en un lado de la economía, tiene repercusiones en otro. O si algo se beneficia, se perjudica en otros. Vean el caso de Baja California Sur. Baja California Sur ha logrado un polo de desarrollo importante, sobre todo en el sector servicios, por las condiciones que tenemos. Ayer platicaba yo con el gerente de Ban Rural y me decía él, dice, es que tenemos condiciones únicas para la producción. Digo, sí, eso es definitivo, sí las tenemos. Dice, es que somos como una isla, en realidad somos como una isla, nosotros, pues es una península, pues, pero ya hemos hablado mucho de la distancia geográfica que tenemos con el macizo continental. Eso nos pone en una posición privilegiada para muchas cosas. Bueno, Baja California Sur ha logrado detonar, y era lo que platicaba ayer con él, ese polo de desarrollo, ¿no? Pero ese polo de desarrollo va sesgado al sector servicios. Eso ha logrado que Baja California Sur, el estado, haya logrado un crecimiento. Nos estamos peleando, además ya hemos desplazado a Quintana Roo como lugar turístico. Los Cabos está detonando de una manera increíble ese municipio, no el nuestro. La Paz se mantiene. Ayer también ayer anduve muy ocupado. Vino un amigo que es de mi infancia a visitarnos desde Arizona, bueno, en Nogales. Y platicábamos precisamente sobre eso, porque él es de aquí, él se fue hace mucho tiempo y pues es un hombre ahí de negocios. Y platicábamos un poquito sobre ese asunto, pues, porque me dice, es que fui a Cabo, me dice, y me parece increíble cómo está creciendo. Digo, es que no tienes idea lo que eso está creciendo, lo que está creciendo el municipio de Los Cabos. Y me dice, pero La Paz se conserva igual. Digo, sí, porque algo que hay que respetarle yo no estoy muy de acuerdo con la clase política en muchas cosas, pero algo que sí tengo que destacar.
es que han protegido a La Paz. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero La Paz tiene una vocación muy particular de turismo y unas empresas, aquí como que todo es más ecológico. No sé si estoy siendo claro con eso. Es una visión más en ese sentido, en el sentido de un respeto con la naturaleza, es un turismo alternativo, como lo llamamos, el que existe aquí en el municipio de La Paz. En el municipio de Los Cabos no, es el turismo de sol y playa, y sí también le entran a lo alternativo, pero digamos está como más variado, está más grande y hay mucha inversión, hay mucho movimiento. A lo que voy es que ustedes han notado que hay un polo muy marcado de crecimiento en el sur de la península. Pero pregunto, muchachos, ¿qué pasa en el norte en Mulegé, en Comondú, en Loreto? ¿Qué pasa allá? Un desierto, profe. Pues no hay nada, en realidad. Quisieron detonar Loreto, no pudieron, bueno, han intentado, pues. A lo que voy, Orlando, es que se generan asimetrías. Hay una asimetría. En lugar de que el crecimiento económico en el Estado sea simétrico, o sea, que crezca todo junto, parejito, tenemos una asimetría muy marcada. Por eso, la población se concentra en los municipios del sur, porque ahí es donde está, digamos, el beneficio, y se cumple esto que usted me está diciendo. Es que entonces todo, si uno se beneficia, sí, así es. Entonces, lo que tenemos que buscar nosotros siempre son los mecanismos para hacer que toda la gente se beneficie, porque aún inclusive en el propio municipio de Los Cabos, la zona rural está muy abandonada. Ustedes pueden ir y se van a dar cuenta. La zona rural son los pueblitos que están sobre la carretera. No hay mucho desarrollo ahí. Y debería de haberlo si tenemos el mercado principal ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Falta encadenamiento productivo, pues no hay una visión de conjunto, pues. Entonces ahí tanto gobierno como iniciativa privada debería de estar volteando para generar eso. O son las grandes interrogantes que uno se hace, pues que uno se pregunta. Y sobre todo cuando eres inquieto, pues les digo, a mí me encanta andar siempre así platicando y viendo, porque puede uno generar ideas que puedan servir, espera uno que puedan servir a la gente, pues al final del día. Eso tienen que ustedes empezar a gestar, porque los factores de cambio son ustedes. Yo ya estoy muy viejo, o sea, digo viejo en términos, pues, sí tengo 45, dice mi hija, me quedan 15 para los 60, sí. 15, créanme, bien rápido se van. Ustedes tienen que 20 años, imagínense. ¿Qué podría, siempre me hago esta pregunta, ¿qué podría yo hacer si tuviera 20 años con lo que sé ahora? Pero eso nunca va a pasar, pues, nadie va a poder hacer eso. Pero imagínense qué chulada, si yo tuviera 20 años con lo que sé ahora, no hombre, no, el mundo te queda chiquito, pero pues tiene uno que ir aprendiendo en el proceso. Así que, pues váyanse poniendo las pilas, porque ustedes son quienes van a hacer ese factor de cambio que es importante para nuestras sociedades. Profe, y también no hay crecimiento en los otros municipios, porque el otro día estaba leyendo que en Comondú, pues como no hay pues universidades, se tienen que venir a estudiar a Los Cabos, aquí a La Paz. Y entonces, cuando van a conseguir trabajo también, el capital humano, la gente de ahí de Comondú se va a trabajar a Los Cabos principalmente o aquí a La Paz. Entonces se queda sin gente, pues sin talento Comondú, y por eso también no hay crecimiento. Y por eso Exacto, también casi no hay trabajo. exacto, y ahí estás entrando un tema muy interesante de economía internacional, que es, lo vamos a ver más adelante, que es la migración. Que es la migración, que hoy es un gran tema pues, de discusión. Si se fija, la materia da como para poder indagar en muchas cosas. No sé qué les pareció el examen. No he hablado del examen porque pretendo en una clase darles la respuesta, pues, pero no va a ser esta. O sea, la verdad, no. Y porque no quiero, pues no es por otra razón, pues quiero darle un poquito de tiempo, pues a que las cosas se asienten en estos conceptos y ya luego vemos el examen. Pero no les he preguntado qué les pareció ese examen. Solo como para saber si estuvo bien, cómo lo sintieron, se sintieron incómodos con él. Bueno, el que calla otorga, dicen también. Pues no me queda muy claro qué quieren decir con eso, pero bueno. Bien, seguimos entonces, si no hay opiniones al respecto. Bueno, dado un precio relativo mundial de la tela, fíjense bien, los productores nacionales se enfrentarían a un precio relativo de tela menor y por tanto producirán menos tela y más alimentos. Eso pues tiene mucha lógica, porque el otro precio los motiva. Al mismo tiempo, los consumidores nacionales desplazan su consumo hacia la tela y
se alejarán de los alimentos porque están caros. Acuérdense que el consumidor responde de una manera ante los precios y la oferta responde de otra forma. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a ver esto que está acá. Originalmente estaríamos aquí, en lo que viene siendo, fíjense, efectos de un arancel sobre la relación de intercambios. Un arancel a la importación impuesto por nuestro país reduce la oferta relativa de tela de OR a OR2. O sea, reduce la oferta relativa de tela. De aquí se mueve para acá. La reduce. Esa es la cantidad relativa de tela. Estábamos aquí, pero si hay un arancel, lo que va a provocar una reducción. Bueno, pues, están poniendo un arancel, eso obviamente reduce la cantidad de oferta, porque no quieres tú ofertar algo que tiene un arancel. Y lo que hace es incrementar la demanda relativa de DR a DR1, que es aquí, acá. Por tanto, el precio relativo a la tela debe aumentar, que es lo que sucede aquí. Se fijan ustedes, de estar aquí originalmente, el precio sube acá por el arancel, por los efectos del arancel. Sale más caro consumir. Y eso a la larga produce esto que hablamos aquí. Que la gente, como demandante, lo que va a buscar entonces es más alimentos que tela. La tela le sale más cara. Perdón, vamos acá. Era Leilani, ¿verdad? Quien me estaba ayudando. ¿Puede ayudarme con eso? La amplitud de este efecto de la relación de intercambio depende del tamaño del país que impone el arancel en relación al resto del mundo. Si el país es solo una pequeña parte del mundo, no puede tener mucho efecto sobre la oferta y demanda relativas mundiales y, por tanto, no puede tener mucho efecto sobre los precios relativos. Si Estados Unidos, un país muy grande, impusiera un arancel del 20%, algunas estimaciones sugieren que la relación de intercambio de Estados Unidos podría aumentar un 15%, es decir, el precio de las importaciones de Estados Unidos respecto a las exportaciones podría caer un 15% en el mercado mundial, mientras que el precio relativo a las importaciones aumentaría solo un 5% dentro de Estados Unidos. Por otro lado, si Luxemburgo o Paraguay impusieran un arancel del 20%, el efecto sobre la relación de intercambio probablemente sería demasiado pequeño para ser medido. Eso es muy triste que lo que acaba de leer Leilani. ¿Qué nos dice eso, Leilani? Es triste en términos no sé, de ser justos, puede ser, pero bueno, es triste por eso. ¿Qué nos dice eso que acaba de leer? ¿Alguien quiere ayudar a Leilani? Sí, dígame, Pues, Leilani. los países más grandes son los que se benefician nada más. Exactamente, que los efectos grandes, entre más grande el país, el efecto es mayor. Y puede, digamos, afectar más la relación de intercambio. Que sí, el país que impone el arancel es un país pequeño. Haciendo una relación, no es exactamente el mismo caso, pero es muy parecido. Lo que platicábamos al inicio de la clase. ¿Qué les platiqué? ¿Qué es la noticia ahorita? Una restricción de parte de China del gas natural. ¿Por qué hay tanto escándalo? Porque China no es cualquier país, estamos de acuerdo. Ese es el efecto que tiene, por ejemplo, las cadenas de suministros, un puerto chino se cierra. No es lo mismo que si, no sé, ¿qué país se les ocurre? Argentina cerrar un puerto, Chile, no es el mismo efecto a que China lo cierre. O de los productores de petróleo, que México decidiera, no sé, cerrar la llave, o lo que pasó con Arabia Saudita cuando presionó a Rusia el año pasado para llevarlo a negociar los precios de petróleo, de la producción. Rusia no quería negociar, lo que hizo Arabia Saudita fue aumentar la producción y llevó el precio hasta abajo, y así lo presionó a sentarse a negociar. O sea, esos efectos, también el tamaño importa. ¿Se acuerdan del modelo de gravedad? Pues que vimos al inicio. Por eso es importante también el tamaño. Eso no implica que no sea importante un país pequeño. También por ahí les puse una pregunta al examen de ese tenor. No, eso no tiene que ver con eso. O sea, un país pequeño también puede hacer comercio.
Pero digamos, los impactos que causa un país más grande sobre el comercio internacional a uno más pequeño, bueno, pues sí, hay una diferencia considerable entre unos y otros. Eso definitivo, eso definitivo. Y al final, bueno, nos llevan a estos efectos. Que quiero ser honesto, ahorita nomás voy a llevarlo hasta acá, ¿no? Hasta acá. El día de mañana voy a empezar, quiero mostrarles las gráficas del libro de Salvatore. A mí me gusta más Salvatore en la parte gráfica porque, pues, bueno, es más explícito. También porque es de la serie Chown, tiene otro manejo, pues, didáctico. Solo para que vean los efectos y vean ustedes por qué sería bueno también, porque gana el gobierno también con los aranceles. Y quiero mostrarles en qué parte gana el gobierno. Pero es mejor sobre la gráfica. Bueno, efectos del subsidio a la exportación. Ahora ya vimos qué pasa con arancel. Vemos qué es lo que sucede, pero ¿qué pasa con un subsidio a la exportación? Bueno, los aranceles y subsidios a la exportación son tratados a menudo como políticas equivalentes, o sea que son iguales o parecidas, ya que ambos, de momento, parecen apoyar a los productores nacionales, pero tienen efectos opuestos sobre la relación de intercambio. Es decir, aunque se ven iguales, aunque se ven muy parecidos, los efectos no son exactamente los mismos. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestro país ofrece un subsidio del 20% del valor de cualquier tela exportada. Es decir, que el productor que va a vender tela le devuelven el 20%. Para precios mundiales dados, este subsidio incrementará el precio interior de la tela respecto a los alimentos en nuestro país en un 20%. El incremento del precio relativo de la tela inducirá a los productores nacionales a producir más tela y menos alimentos, porque bueno, hay un incentivo para producir tela. Mientras que inducirá a los consumidores nacionales a sustituir alimentos por tela. Como se ilustra en la figura 5.10, el subsidio incrementará la oferta relativa mundial y reducirá la demanda relativa de tela, desplazando el equilibrio al punto 1 al 2. Es decir, la oferta se ve modificada porque hay un subsidio que esto incentiva. Si se fijan, se mueve al contrario del arancel. El arancel contrae la oferta. Subsidio la incentiva porque la gente va a querer dedicarse a producir tela porque está subsidiada. Entonces, se incrementa la cantidad de tela ofrecida. Profe, Mándeme. de ahí me confundí un poquito, por ejemplo, el efecto del arancel sobre la oferta y esa cosa, la demanda relativa, Ajá. decía que si el país imponía el 20% de las importaciones, iba a producir más alimentos, no, más tela. El país que así, porque el precio del producto es mayor. Te lo voy a poner así, mira, nos pasó en México. Llega un producto extranjero a mi país. Vamos a poner, en el caso de la sustitución de importaciones, lo primero fueron los alimentos, fue la primera etapa, donde se logró el milagro mexicano. Lo que quería el modelo era que la gente en México consumiera más productos nacionales para que se fortaleciera el sector primario. Ellos buscaban algo que se conoce como autosuficiencia del sector primario, es decir, que la gente de México consumiera los productos del sector primario y no necesitáramos productos del extranjero. Para hacer eso, lo que hicieron, pusieron aranceles a los productos extranjeros. Cuando pones el arancel, el producto extranjero llega a tu mercado más caro. Entonces tú lo que haces es demandar más de ese producto, pero de lo nacional. Y eso incrementa e incentiva la producción. No sé si estoy siendo claro con eso. Porque la Sí, gente, entonces, es lo que haces tú, te orientas a consumir más de lo local. pero si le están incrementando el alimento, ¿no deberían de producir más alimento aquí? Por eso tú le incrementas el alimento, lo que haces es, se incrementa la producción nacional de alimentos para cubrir esa demanda. En el caso de la exportación. No, acuérdate que el arancel es En para la importación, ajá, es que el arancel, ¿cómo distinguir uno de otro? El arancel es a la importación. El arancel es a lo que entra a tu país. Y el subsidio es el apoyo directo a tu empresario para que exporte. Es diferente. ¿Sí queda claro? Uno es de ida y otro es de regreso, pues. sí, eso sí me queda claro, es que, bueno, voy a estar, A vaya a ver ver, qué hago. no, mira, entonces entra el producto, vuelvo a repetir, entró el producto, No, estoy es que hablando de eso los... sí lo entiendo, ¿Qué es la parte que no entiendes? Porque entonces no te entiendo yo que no entiendes. porque estoy leyendo lo del libro y le digo que en la parte de efecto de un arancel sobre la oferta y demanda relativa, si nuestro país impone un arancel de 20% a las importaciones de alimentos, y más adelantito dice de que, ay, ya me perdí yo también, ya me perdí.
Bueno, hagamos algo. Espérame. Vamos a hacer algo, Leila. ¿Qué te parece si para mañana me elaboras bien la pregunta y ya te la contesto? Sí, mejor, porque ahorita sí ya me confundí yo misma. Sí, miren, ¿cómo entender el texto de Krugman? Porque en realidad está bien, es muy sencillo. Hay que leerlo con calma nada más y ver a qué se está refiriendo, porque ayer me hacía una pregunta en el examen, no sé si fue de este grupo, de una de las preguntas que se hacían, que era sobre la de... ¿Qué les digo? Era la pregunta del examen... lo de los programadores informáticos, ¿se acuerdan? Me hacía la pregunta de cómo era posible que si se estaba contradiciendo el texto, porque decía por un lado que los informáticos tuvieron una reducción salarial y luego que estaba incrementando, entonces me dice, pero está diciendo lo mismo, pero está opuesto. Le digo, no, fíjate bien. Cuando habla de a quien se le reduce es una parte del sector y a quien no se le reduce es otra parte, o sea, del mercado. Entonces tienes que leer con calma porque también todas las letras cuentas, les da, digamos, el significado al enunciado. Entonces, ya cuando lo lees, ya sé a qué se refiere. Entonces, a eso me refiero, léale con calma y me elabora la pregunta y ya se la contesto. O estoy casi seguro que cuando lo lea con calma se va a dar cuenta que no hay tal duda, pues. Los efectos, les decía, son negativos, son, digo, opuestos. Cuando metes un arancel, la oferta se contrae. Porque bueno, está más caro, pero la oferta, estamos hablando relativa, o sea, cuando hablo de oferta que se contrae me refiero a la internacional. A nivel interno, eso motiva al productor interno a producir más. O sea, a nivel internacional, pues hay un arancel, dices, no, pues tiene un arancel, no voy a vender ahí porque me van a cobrar arancel. Entonces, eso disminuye la oferta, contrae la oferta relativa. Estamos hablando en términos de intercambio. El efecto positivo a nivel interno sería que como llega ese producto con arancel, los productores locales van a producir para poder cubrir esa parte de la demanda y fortalecer a la industria nacional, pero al interior de los mercados. Por eso les decía el autor hace ratito, abusados, hay unos precios que son interiores y otros que son exteriores. Eso tenemos que aprender. Cuando hablamos de esto, porque puedes confundirte. Porque dice, oiga, profe, usted está diciendo ahorita que si hay un arancel va a aumentar la producción en el país donde está el arancel. Sí. Y el Krugman dice que no, que se contrae. Entonces se contradice. No, no me contradigo. La oferta relativa mundial de intercambio, cuando tú pones un arancel, lo que provoca es que la oferta se contraiga. ¿Por qué? Porque no es atractivo. Por ejemplo, es como si yo quiero producir ahorita elote, que está muy bueno el precio, pero resulta que el país donde lo quiero mandar está manteniendo un arancel o una regulación. Pregunto, muchachos, ¿van a seguir produciendo elote o mejor van a buscarle por otro lado? Es pregunta. Si yo produzco... ¿Cómo, profe? ¿Cómo que la pregunta? La pregunta es la siguiente. Si yo estoy produciendo elote y el mercado, que es el mercado que compraba el elote, le pone un arancel, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a seguir vendiendo el elote o me voy a dedicar a hacer otra cosa? Se va a dedicar a hacer otra cosa. Hacer otra cosa. Eso contrae la oferta relativa global. ¿De acuerdo? Pero si yo soy un productor del país que tiene el arancel, y como ya no va a entrar producto extranjero porque tiene el arancel, o el que entre va a entrar muy caro, ¿qué debo de hacer yo a nivel nacional? Producir más. Producir más. Entonces a eso me refiero. La oferta relativa mundial se contrae, pero a nivel interno se fortalece. ¿Qué es lo que busca el arancel? ¿Ya quedó claro? Sí, profe. Hablamos de dos cosas, o sea, hablamos como en dos pistas, como un círculo de dos pistas, ¿no? Y obviamente el subsidio pasa lo mismo, o sea, pero al contrario, o sea, el efecto del subsidio es al revés, es contrario al otro. Incentiva la exportación. Esto que les decía, los programas de los 90 que estábamos aquí en México, incentivó mucho el sector exportador, tanto así que ya no dependíamos tanto del petróleo, sino ya el sector exportador empezó a cobrar mucha importancia en México, por eso. Hubo una época de boom de la maquila y lo demás, porque pues, era la gran oportunidad. Entonces ahí lo que pasó fue al revés, como había subsidio y apoyo, lo que hace la gente se dedica a hacer eso, está subsidiado. Te dedicas a hacer eso, que está subsidiado. Pero hay una contracción de la demanda por lo mismo, porque bueno, al final del día, bueno, vamos a verlo, es una práctica que no digamos tan justa,
y vamos a ver los efectos que esto causa precisamente sobre la economía. Les voy a hacer llegar, ahí lo voy a tener ahorita, mañana seguimos con el análisis del gráfica, les voy a poner las gráficas del libro de Salvatore, que son más agradables porque pueden ver ustedes en unos recuadros cuánto gana el gobierno, o sea, ahí les muestra cuánto gana cada quien. Les voy a mandar un video, quiero que vean, en la tarde si quieren, pues ya se aventaron la de Calamar, que no se avienten ese documental, que son como 40 minutos, yo creo que sí pueden, se llama Comercio Justo, ya un video un poco viejito, porque eso del comercio justo, yo cuando digo que es una tendencia nueva, en términos de la economía es muy relativa, algo nuevo, pues sería como el video de Johan Norberg, 2006, 2010, o sea, no es tan nuevo, pero en términos, digamos, de la dinámica del tiempo, la generación de conocimiento, pues es muy cortito, ¿no? Se los voy a hacer llegar. Me dio gusto platicar con ustedes. Vean el documental, por favor. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Pero profesor, hasta mañana. Sale, bye bye. Bye. Gracias, profe. Bye.